Porque lo cierto, señorías, lo cierto es que mi gobierno, junto con el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, han sido los gobiernos más limpios que ha tenido la historia democrática en estos últimos 50 años. Esa es la realidad. Buenas tardes. ¿Dónde vive usted, caballero? Hay que irse ya para el domicilio, ¿vale? Son las 10. Son las 10, caballero. Para casa ya. Por eso os pido que animéis a votar a todos los amigos, a todas las amigas, a los familiares y a los conocidos. Que quien tenga reservas para votar el próximo 14 de febrero solicite desde ya el voto por correo. Es muy sencillo, es seguro. El voto por correo ha sido en Estados Unidos la palanca del cambio y estoy convencido de que puede serlo también aquí en Cataluña el próximo 14 de febrero. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Yo estoy bien, por tanto, yo lo que quiero decir es que estoy bien, que agradezco las muestras de solidaridad. Son las 5, no he comido. Creo que también es importante. ¡Puigdemont a prisión! ¡Puigdemont a prisión! En nombre de España y en nombre del interés de España en defensa de la concordia entre españoles, vamos a conceder una amnistía a las personas encauzadas por el proceso. ¡Chavales! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva España! Esta es la mejor. Esta es muy buena. En sus inicios, el guapo. ¿Os acordáis de aquel primer gobierno bonito? Perro Sánchez, Doctor Muerte, El Saunas, Corrupto, Mister Yo Estoy Bien o la ya canción del verano que se corea en cualquier evento donde se junten más de 20 españoles. Así es como ha ido evolucionando la imagen pública de nuestro amado líder durante estos 7 años de gobierno socialista. Una etapa marcada por la mentira, o los cambios de opinión, como le gusta decir a él, donde se han traspasado absolutamente todas las líneas rojas que, por mera supervivencia, se autoimponía un régimen que hoy languidece. Un tipo que apareció de la nada y que se ha convertido en el hombre más poderoso que ha conocido España en los últimos, como poco, 50 años. Defíneme a Sánchez en 3 palabras. Ambición de poder desmedida. Bueno, yo creo que es un psicópata. Con una me basta, socialista. ¡Ista, ista, ista! ¡España socialista! ¡Ista, ista, ista! Pedro Sánchez nace en Madrid, en la zona buena de Tetuán, cerca de nuevos ministerios. Estudia en un colegio elitista, en el IES Ramiro de Maeztu. Siendo prácticamente adolescente se une a las Juventudes Socialistas, allí conoce a Óscar López y a Antonio Hernando y empiezan a hacer los chicos de los recados del entonces secretario de organización de Pepe Blanco. Pepe Blanco les da más confianza, les da más cosas buenas
Óscar López y Antonio Hernando, y Pedro Sánchez se queda como el niño tonto. Y ahí empieza ya a tejer como una sensación de que él no puede ser menos que los otros y que él algún día tiene que triunfar. Yo le conozco cuando no era nadie. Yo entonces era director general de Veo Televisión, la televisión de unidad editorial del periódico El Mundo, y me costaba muchísimo que vinieran a nuestras tertulias gente del Partido Socialista. Y una persona me dijo, hay un tipo que ha sido concejal en el Ayuntamiento de Madrid, que es un tío que estoy seguro de que si le llamas está loco por salir en una televisión, aunque sea una televisión pequeña y tal. Luego le dieron un cargo de consejero en Caja Madrid, que ahí tuvo también sus más y sus menos, porque ahí trincaba todo el mundo sin pegar un palo al agua. Y ahí conoce a Begoña y le dice, algún día yo seré presidente del gobierno. Alguien que con 20 y tantos años te dice, algún día seré presidente del gobierno, y que no te lo dice en broma, ya te demuestra su capacidad de ambición. Pedro Sánchez es un absoluto enfermo por el poder. Lo ejerce de forma patológica y además, como lo hace la gente que es especialmente insegura al hacerlo, que es adoptando el defecto de la mitomanía. Hubiera prosperado en el PQS, en el Partido Comunista de la Unión Soviética, y hubiera prosperado en el Partido Demócrata de Estados Unidos, y hubiera prosperado en el peronismo argentino, y hubiera preparado en el Baas de Saddam Hussein. Y entonces le invitamos a venir a nuestras tertulias y venía todas las semanas. Si alguna semana no se le llamaba, él te llamaba y te decía, oye, esta semana que no me han llamado. Y nos veíamos, ya te digo, cada mes y pico nos veíamos ahí en la Puerta de Alcalá, y después llegó a la presidencia del gobierno y ni se ponía el teléfono ni me contestó jamás un mensaje. No es capaz de sentir, ni de pensar, ni de ponerse en la situación de los demás. Y yo creo que esa es su gran baza, y resiste, le dan igual las críticas, le dan igual las presiones. Este tipo, que podría ser perfectamente el director de un burdel o de un negocio de saunas, es el presidente del gobierno que va a condicionar la vida de todos nuestros hijos. Siempre ha tenido una obsesión, que es ser el presidente de la Internacional Socialista. Personas de su entorno que le conocen siempre nos han dicho que esta era su máxima expectativa, llegar a liderar a nivel planetario a los socialistas. Alguien que aterrice hoy en el aeropuerto Madrid-Barajas, Adolfo Suárez, Samantha Hudson, La Pasionaria, y no tenga ni idea de lo que ha pasado en España en los últimos 7 años, te podría decir, pero hombre, ¿cómo va a ser así un presidente de gobierno? ¿Cómo puede alguien hacerlo todo mal durante 7 años? Esto es que le queréis mal y le habéis cogido envidia porque es guapo, inteligente y tiene mucho dinero, porque algo bien habrá hecho, ¿no? Bueno, preguntemos. Pedro Sánchez. Tendría que pensarlo muy mucho. Cambiar el colchón de la Moncloa. Se debería impulsar el movimiento feminista, pero con feministas no como José Luis Ábalos, que denigra a las mujeres y al revés dice que es feminista porque es socialista. Pues he estado pensando mucho sobre esta pregunta. Digo, a ver, ¿dónde puedo sacar algo positivo? Por lo menos para que no fuera todo negativo. Y he sido incapaz de sacar algo positivo. Hay que reconocerle también los avances en materia social. No hay nadie que todo lo haga mal o que todo lo haga bien, pero
hay políticos en los que las sombras pesan tanto que opacan a las luces. Fue cuando duplicó la inversión en publicidad institucional y empezaron a meter dinero en influencers también para que trasladaran su versión de los hechos. Ahí se puede decir que tuvieron éxito, porque buscaban la colaboración de la sociedad para algo que implicaba medidas como un estado de alarma, que era evidente que era una figura inconstitucional, como posteriormente demostró el Tribunal Constitucional, y es, por decir, ahí mantuvieron el orden público en un momento complejo con medidas que son, pero eso se puede decir que lo hicieron bien, porque les salió bien la jugada. ¿A dónde va, señor? Caballero, ¿dónde va? Que estamos haciendo indicaciones para que pare ahí, no continúe, siga las indicaciones de los agentes. Lo único, así, que puedo decir Sánchez ha tenido éxito es a la hora de desactivar el independentismo, pero a costa de indultos, amnistía, a costa de hacer concesiones con nuestros impuestos, con la deuda de la Generalidad de Cataluña que se mutualizó entre todos los españoles. Puestos a buscar algo bueno, es que es verdad que las calles no están incendiadas ahí, pero claro, si tú das al otro todo lo que te pide y asumes la dialéctica del conflicto, que es un conflicto falso, haces la pantomima del famoso mediador salvadoreño que está hablando entre las partes, claro, por supuesto, tienes éxito, pero porque has hecho una auténtica capitulación. Protegir els drets dels catalans a poder votar. Avui ja hem guanyat. Avui hem guanyat. Avui hem vençut. Bueno, lo único que ha hecho realmente bien, en mi opinión, lo único que ha hecho realmente bien es aguantar el manual de resistencia, aguantar en el poder. En eso ha demostrado, desde el punto de vista del análisis político, de lo que quedará en la historia, pues ha puesto una pica en Flandes. Señorías, comparezco, como saben, ante esta Cámara para dar cuenta del caso de corrupción que parece involucrar a los dos últimos secretarios de organización de mi organización, del Partido Socialista. Después de reflexionar y de escuchar a mucha gente, comprendí que tirar la toalla no es nunca una opción. Por eso, señorías, quiero decirle a los ciudadanos y a sus señorías que no voy a tirar la toalla y que vamos a continuar. Complicado encontrar algo que haya hecho bien. Porque si bien es cierto que gracias a sus medios de comunicación ha colado que España va como un cohete o que sus votantes puedan estar de acuerdo con esos avances sociales, la otra mitad de España no lo está y cree que es una de las bases para la ruina moral y material en la que nos vemos hoy inmersos. Pero dejadme que os cuente un cuento. En 1993, un señor muy guapo se afilia al PSOE. En 2003 se presenta en las listas al Ayuntamiento de Madrid. No sale elegido, pero entra posteriormente en sustitución de Elena Arnedo. Se casa con Begoña, hija de Sabiniano, en 2006. En 2008 se presenta como número 21 en las listas al Congreso de los Diputados. El Partido Socialista consigue 15. Vuelve a no ser elegido y vuelve a entrar al año siguiente en sustitución de Pedro Solbes. En 2011 se vuelve a presentar, esta vez un 10º en las listas. A ver si adivináis cuántos escaños sacaron por Madrid. Sí, 10. Y será un año después cuando vuelva a entrar sustituyendo, en este caso, a Cristina Narbona. En 2014 llega a la Secretaría General del partido. En sus primeras elecciones ya como candidato a la presidencia del gobierno, logra la friolera de 90 escaños. Pero es que se presenta a la investidura y consigue colgarse la medalla de ser el primero que no la supera. Pero es que luego, cuando se repiten aquellas elecciones debido a su bloqueo para no dejar gobernar a Rajoy, logra 85 escaños, el peor resultado del Partido Socialista Obrero Español de su historia. Lo echan a patadas del partido, pero logra volver. Y a Moncloa llegaría en 2018 por una moción de censura contra el gallego, aprovechando un dudoso párrafo en la sentencia de la Gürtel, donde se nombraba al Partido Popular como beneficiario de corrupción a título lucrativo. La pregunta es clara: ¿cómo es posible que un tipo así haya llegado hasta la Moncloa? Pero perdona, él cuando no tenía curro estuvo hablando con un par de
asesores fiscales para ver cómo metían lo que ganaba su parienta, que lo ganaba porque estaba en el negocio del cuerno de su padre. Ha llegado a hablar hasta con los que le hacían la asesoría, digamos, contable y tal, la declaración de Hacienda, y el problema que tenía ella era cómo justificar los ingresos. Decía que asesoraba, que no sé qué, lo pagaban, ¿no? Porque llevan la contabilidad de la sauna de tu viejo y de tu tío. Estando yo en el ayuntamiento, un amigo íntimo de Sabiniano, Enrique Castaños, el socio de Villarejo, me pide, por favor, que tenía un amigo suyo, que tenía varios locales, y me comentó que había policías municipales de la Junta Municipal de Centro, que sabiendo que no tenían licencia, se aprovechaban de alguna manera yendo a tomar copas. Luego me enteré que eran locales de sauna, tanto de gays como los normales de un puticlub. Su suegro tenía prostíbulos, algo que pues nos explota la cabeza porque ahora mismo el PSOE, su hoja de ruta después del verano va a ser intentar abolir la prostitución, cuando dentro de las filas socialistas hay consumidores de prostitución e incluso su suegro se lucró durante años, o sea, su mujer ha vivido del negocio de la prostitución. Seis, me parece que eran 6. Sauna gays había una solo, en la calle San Bernardo, muy próximo a Gran Vía, hacía casi esquina a Gran Vía, y me acuerdo que aquella sauna se llamaba Adán, la sauna Adán. La familia de Begoña, no solo el padre, sino el tío, era una familia que vivía de la prostitución. Y al cabo de 2 meses, efectivamente, se corrigieron deficiencias de salidas de emergencia, etcétera, y se les dio la licencia correspondiente, pero de una manera legal. Y es cuando Enrique Castaños, que entonces era inspector jefe del Cuerpo Nacional de Policía, me dice, bueno, pues te voy a presentar a la persona que quiera agradecerte. Si hablas con la gente que estaba con él en las primarias, su equipo más directo te lo dicen. Dice, las primarias nos fueron muy bien, las primeras, las del 14, solo hubo una cosa que perturbó nuestra campaña, que fue cuando salió lo de las saunas del suegro. Y me dice, ¿cómo te lo puedo agradecer? Y digo, pues mira, de una manera, que trates a las señoritas que tienes, trabajando en tus locales, que las trates lo mejor posible, porque muchas de ellas pues no están ahí por vicio, sino para sacar dinero y luego enviarlo a sus países, porque tienen hijos en sus países, etcétera. Hombre, ¿cómo me dices eso? Si yo soy muy católico, si yo trato a las personas muy bien. Óscar López sabe muy bien cómo fue, era director de campaña de Patxi López, se le hace un encargo, es el hombre de los trapos sucios, Óscar López, lo ha sido tradicionalmente con Pepe Blanco, con Patxi y ahora con Pedro, se va con Villarejo y tienen esa información. Y hay información de ahí que está guardada desde ese día, y seguramente sea una baza que tienen, por ejemplo, Óscar López o que tiene Patxi López para seguir en el cargo. Háganse la reflexión, ¿alguien cree que Óscar López o Patxi López están ahí por sus méritos? ¿Realmente Óscar López tiene talento para ser ministro? ¿Está haciendo una buena gestión? ¿Realmente Patxi López tiene talento para ser portavoz parlamentario? ¿O están ahí porque Sánchez les debe algún silencio? Porque ahora las cloacas son ustedes. Hoy tendría que estar aquí el señor Óscar López y el señor Patxi López para explicarnos las relaciones con Villarejo para deshacerse de Sánchez. El tema de las saunas y de las grabaciones del comisario Villarejo y de luego pues esos audios que han ido saliendo y esas conversaciones en las cuales se viene incluso a describir cómo a través de esas informaciones vaginales, ¿no? O esas presuntas, por decirlo así, informaciones, pues intentaba chantajear a jueces, fiscales, periodistas, etcétera, etcétera, etcétera. Es la España de la cloaca. ¿Qué pudo utilizar él al revés de la que tenía su suegro para las campañas? Bueno, seguramente alguna cosa debía utilizar porque Pedro tampoco es tonto. En esas épocas el comisario Villarejo se dedicaba a grabar a todo el mundo y las saunas no fueron una excepción. Todo está conectado, todo está conectado. Sin estar presente Sabiniano, me dijo Enrique García Castaños, dice, bueno, aquí sabes que grabamos, y ahí es donde ellos grababan, así me lo dijo textualmente, aquí tenemos grabados a personas muy relevantes que vienen aquí pues a su cosa. ¿Es posible que esa información de las saunas haya sido el tram político de Pedro Sánchez? Si me lo hubieras preguntado hace 2 años y medio, te habría dicho, hombre, tú también es que eres un poco conspiranoico y se te va un poco la pinza. Ahora mismo, pues tendría que responderte que es posible, sí. Ahora todo
todo lo que estamos sabiendo ya y lo que al parecer queda por saber, no nos puede hacer descartar ningún escenario. Claro, es que la Fiscalía te está pidiendo 9 años de prisión. De ahí a absolver es optimista, ¿no? Entre otras cosas también resulta que el chico que vivía en nuestra casa, que era un chico que se dedicaba a trabajar como escort, donde trabajaba era en la sauna de prostitución masculina del padre de la señora del presidente del gobierno. Con lo cual, ¿qué me quiere decir? Que vamos a hacer el favor de irnos a tomar el sol, que si estamos a gusto en la playa. ¡Ole! Oye, Rafa. ¡Ole, Rafael! Espera un momento. ¿Que el presidente del gobierno más feminista de la historia del universo se ha podido lucrar de 5 prostíbulos y una sauna gay propiedad de su suegro, y además en esos establecimientos Villarejo y El Gordo grababan a personalidades influyentes para después ser chantajeados? Si Sánchez no ha ido alcanzando el poder de manera normal, es inevitable hacerse la pregunta, porque lo de ganar elecciones, o al menos sin dudas, no es lo suyo. ¿Ha utilizado las grabaciones de la sauna Adán para su ascenso político? Se ha llegado incluso a publicar que esos viajes en el Peugeot 407 para embaucar a su militancia en las primarias del partido podrían haber sido financiados con el dinero de Sabiniano y sus saunas. Y si el dinero de los prostíbulos no es suficiente o los vídeos no causan el efecto deseado, siempre podría quedar la de llenar unas urnas detrás de una cortina o amañar unas primarias. O 2. Hay cosas de ese Comité Federal. Esto lo sabía todo el mundo, pero no era un rumor porque eso, claro, lo cuentan testigos presenciales. Pues creo que estas 2 horas que he pasado en Ferraz, como digo, en el hall, porque no me han dejado acceder a otras dependencias, pues me demuestran que efectivamente es más necesario que nunca un informe de la Comisión de Ética y Garantía del PSOE. Yo lo que sé es que hay incluso hasta vídeos de lo que allí ocurrió. Y hay una de las personas que está ahora mismo investigada por el Tribunal Supremo, una de las personas que más poder ha tenido el Partido Socialista, que tiene un pendrive con vídeos en el que se manipulan los votos dentro de las cortinas. Entonces, eso algún día puede salir. El partido estuvo a punto de romperse, mientras las voces pues, como de Alfredo Prudes Rubalcaba, que es un referente dentro de las filas socialistas, pedían pues, que se desbloqueara el país. Cuando gran parte de la ejecutiva rompe con él se crece. Y es verdad que Pedro Sánchez, una de las cosas buenas que tiene, es que se crece ante las adversidades. La razón o las razones de mi renuncia son bien conocidas. Básicamente, y sintetizando, estoy en profundo desacuerdo con facilitar el gobierno de Mariano Rajoy. Y volvió, gracias al Peugeot 407, a esa ruta absolutamente torrentil. Se alía de 3 grandes personas que ahora mismo están imputadas en los tribunales y confía totalmente en 2 personas de Navarra, que son Santos Cerdán, un electricista, y Koldo García, un portero de Puticlub. No eran personas que destacasen por su brillantez ni por su carrera, no, eran machacas que a él le servían. Hay mucha gente que a Koldo dice, bueno, Koldo era el tonto de la película. Dice, bueno, no tan tonto, era el machaca, pero Koldo, engañar a un portero de puticlub no es fácil. Y Koldo empezó a grabar porque sabía con quién se estaba jugando los cuartos. Se une a esa rutita también José Luis Ábalos, un profesor de Instituto de Secundaria de Valencia, y los 4 recorren toda España en busca de avales, en busca de apoyos para Pedro Sánchez. Koldo llega incluso a custodiar los avales de Pedro Sánchez en su casa. O sea, el nivel de confianza que ellos tenían. Una vecina le ofreció ducharse porque no se duchaba, porque no se separaba de las cajas con los avales. A ver, a veces también nos hacemos la imagen, ¿no?, de Koldo, Ábalos, Cerdaniel en el Peugeot y no. Es decir, seguramente quien más veces se subió al Peugeot es un desconocido, que es Paco Salazar, que fue el director de estrategia de Moncloa, luego lo llevó al hipódromo de Madrid con un sueldazo, lo volvió a rescatar en Moncloa. Salazar es una pieza muy importante para la victoria de Pedro Sánchez en Andalucía. Recordemos que si en Andalucía
Pedro Sánchez no sería secretario general. Ahora hemos conocido también que amañó hasta las primarias. De hecho, Koldo le dijo a Santos Cerdán que tenían que introducir 2 votos para amañar estas primarias y que fuera el presidente en detrimento de su contrincante de Madina. Madina se ha quedado callado y no dice nada. Y yo recuerdo aquella tarde en Ferraz que la compañera Estefanía Molina, que entonces estaba en el Nacional, dio la exclusiva de que Sánchez había ganado las primarias y nos quedamos así diciendo se ha tomado 2 whiskies aquí delante nuestro aunque no la hayamos visto y se ha tirado a la piscina. Y no, y Pedro Sánchez ganó las primarias y nos quedamos todos con unos ojos como platos diciendo ¿y esto cómo ha podido pasar? Yo personalmente, conocida la trayectoria de Pedro Sánchez, no descartaría que se hubiera producido una alteración de las elecciones con el voto por correo. No lo descartaría en absoluto. Es decir, el problema no es las ganas, el problema son las fuerzas, como casi todo en la vida. Es decir, a estos ganas no les faltan. El que roba una joyería puede robar un banco. Entonces, si fueron capaces de hacerlo, y lo hicieron en sus primarias, ¿por qué no lo van a hacer a las generales? Que había intentado amañar la votación para aferrarse a la Secretaría General del PSOE aquella tarde de octubre del 16 era un secreto a voces. Lo que ya no era tan conocido es que las primarias contra Madina de 2014 también podían haberse visto comprometidas. Ni que las de su vuelta en 2017 tras el viaje del Peugeot también generaran dudas, sobre todo con el censo de participación y los militantes fantasma. Hoy también sabemos de multitud de procesos judiciales donde se denuncian irregularidades, amaño y compra de votos en distintas elecciones entre 2019 y 2023. Visto esto, ¿cómo sorprenderse de sus cambios de opinión, que el común de los mortales calificaría de mentiras? O el encamarse miserablemente con los asesinos de ETA, los independentistas catalanes que quieren quebrar la unidad territorial o cualquiera que odie España. ¡No valen! ¡Estos españoles no valen! ¡No valen! ¡No valen! ¡No valen! ¡No valen! Ese gobierno sería un gobierno de coalición donde el problema sería que pues tendría que haber aceptado, por ejemplo, que el ministro de Hacienda, el ministro de la Política Energética o el ministro que se encarga de las pensiones en nuestro país, de la Seguridad Social, fuera pues una persona del círculo cercano y de confianza del señor Iglesias con poca experiencia política o de gestión pública. Sería un presidente del gobierno que no dormiría por la noche. Hasta las elecciones del 28 de abril, yo creo. Ahí es cuando hace un poco el cambio de chip y cuando cambia por completo, le ha gustado eso del poder y ya renuncia a todo a cambio de estar en el poder. La primera renuncia es el pacto con Podemos. No voy a dormir si tengo a Podemos en el gobierno. Bueno, pues lo tuvo y dormía bien, porque se le había descansado. Merche Aizpurúa, hoy portavoz parlamentaria de H. Bildu, fue antes periodista, profesión de la que fue apartada durante un año por una condena por enaltecimiento del terrorismo. Si quieres lo digo 5 veces o 20 durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu, se lo repito, no vamos a pactar. Él, con este discurso de que viene la extrema derecha y un gobierno progresista, pacta con los herederos de ETA y con un interlocutor que era un especialista en secuestrar a la gente, como Arnaldo Otegi, y que por las tardes obligaba a los secuestrados les daba un revólver y a que jugaran a la ruleta rusa. Él decide convertir a Arnaldo Otegi en un hombre de paz.
España está gobernada por una gente a la que España le importa un comino y los españoles también. Eso es para mí lo más relevante. Pactando también con personas que son prófugos de la justicia, que se han llegado incluso a cachondear de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y de las instituciones españolas como el Tribunal Supremo, cuando Puigdemont el año pasado pues, nos vino a visitar y se fugó otra vez de nuevo. Ahora que dice, ¿cuánto tiempo le queda de poder? Ninguno. No tiene ningún poder, todo el poder lo tienen los bilduetarras. Lo tiene Puigdemont, a pesar de que algunas pegas todavía tiene que superar, como la malversación. ¿Cómo se han calificado? ¿Cómo se han cambiado los delitos para ajustarlos a los delincuentes? ¿Dónde tiene la brecha? Es cierto lo llamativo de tener a Jessica en los medios explicando que Ábalos era su sugar daddy, o a Claudia contando que le obligaron a enseñar las tetas dentro del partido para conservar el puesto donde le habían enchufado para cobrar sin trabajar. Putas, farlopa y robar a paladas llenan páginas de periódico y horas de televisión. Es lógico, porque eso vende. Pero la corrupción verdaderamente grave va mucho más allá. La amnistía a los golpistas catalanes con las siempre presentes cesiones, el gobernar con aquel que decías que no dormirías tranquilo, o la infamia de meter a los herederos de ETA en las instituciones a decidir el futuro de todos los españoles. Eso también es corrupción. Porque para lograr mantenerte en el poder sin el apoyo de tus ciudadanos traducido en votos, debes contentar a todos tus socios parlamentarios. Y para ello necesitas asaltar todas las instituciones del Estado. Pues él, una vez dentro, lo que ha hecho es poner la maquinaria a su completo servicio, como han hecho muchos dictadores en otros países a lo largo de la historia. El Pleno del Congreso de los Diputados ha elegido a los siguientes miembros del Consejo de Administración de la Corporación RTV. Don Miquel Calçada i Olivella. Prometo exercir fidelment el meu càrrec de conseller de Ràdio i Televisió Espanyola amb respecte a l'ordenament jurídic vigent. A l'ordenament jurídic vigent en cada moment. Gràcies. Doña María Teresa Martín del Caz. Prometo desempeñar fielmente el cargo de consejera del Consejo de Administración de la Corporación Radio Televisión Española. Doña Esther de la Mata Aedo. Prometo desempeñar fielmente el cargo de consejera del Consejo de Administración de la Corporación Radio Televisión Española. En aquel primer gabinete había personas independientes que le paraban un poco los pies. El CIS es escandaloso, ya lo conocemos todo. El Instituto Nacional de Estadística. En Correos es que han llegado a poner de directiva de comunicación a Leire. A día de hoy, el gobierno que tiene, nadie le para los pies. Indra, la CNMC. Pero lo ha aplicado de una forma especialmente brutal. La han tomado al asalto. Y además es que no solamente han puesto gente de lo suyo, sino que han repartido puestos de consejeros de más de 100.000 euros al año cada uno, que son de cuota de partido. Han puesto gente de Podemos, de Junts, de Esquerra Republicana, del PNV. Nadie ha dicho que no, nadie ha dicho esto es un escándalo, no. Que nosotros respetamos las instituciones y el juego democrático. Que los que les queda por colonizar, en esta última etapa desde el año 2023, han emprendido una batalla sin cuartel. Oposición, jueces y periodistas. Quieren el Estado para ellos. Porque tiene una percepción patrimonial del Estado y el descrédito de las instituciones le importa un huevo. Don Mariano Muniesa de Cabeda. Por imperativo legal, prometo desempeñar fielmente el cargo de consejero del Consejo de Administración de la Corporación Radio Televisión Española con fidelidad al Rey y acatar la Constitución y el resto del ordenamiento jurídico. La lista de instituciones públicas, además de muchas privadas que ha saqueado desde el primer día que pisó la moqueta de Moncloa, es interminable. El Consejo de Estado, el Tribunal de Cuentas, la Mesa del Congreso, Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, Renfe, Paradores, Instituto Cervantes, Correos, Patrimonio Nacional, Red Eléctrica de España, Indra, Hispasat, Navantia, el CIS, la SEPIE, CSIC, el Banco de España, Traxa, Agencia EFE, Radio Televisión Española... Y todas mandadas con mano de hierro. Pero hay una que es la joya de la corona. Porque claro,
Cuando te están chantajeando con quitarte el falcón, llegará un momento en el que te pidan algo ilegal. Y para eso llevas 7 años intentando controlar la justicia. Porque si controlas la justicia, prácticamente lo controlas todo. Es decir, el patrón de Sánchez se repite. Sabe que el único elemento que le falta para llegar a una dictadura constitucional es el Poder Judicial. ¿A quién pone? A Dolores Delgado. Como de ministra de Justicia pasa a ser fiscal general del Estado. ¿Y por qué la sitúa en la Fiscalía General del Estado? Porque necesita el control absoluto de las decisiones jerárquicas de la Fiscalía. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? Sí, del gobierno. Pues ya está. Que la Fiscalía es como el Ejército, es un cuerpo jerárquico y por tanto hay que obedecer las instrucciones que dé el fiscal superior. Que si se nombra un fiscal sectario, en este caso claramente militante del PSOE, que encima ha tenido responsabilidades de gobierno. ¿Qué hace cuando salta todo el caso de Dolores Delgado? Por la puerta de atrás mete a García Ortiz en la Fiscalía para que destruya cualquier atisbo que pueda haber de democracia o de imparcialidad y neutralidad en una Fiscalía que no es del Estado, sino que es la Fiscalía General del Gobierno. El Tribunal Supremo ha decidido hoy enviar al fiscal general del Estado al banquillo. ¿Cree usted que ha llegado ya el momento de que Álvaro García Ortiz presente su dimisión? No ha habido en Europa, y yo creo que en el mundo entero, que un fiscal general del Estado con esa función, que esté imputado por un grave delito de revelación de secretos y que todavía ni siquiera cautelarmente se le haya puesto fuera de su función. Nosotros respaldamos la acción del fiscal general del Estado, creemos en su inocencia y por tanto cuenta con el aval y el apoyo del Gobierno de España. Pero es que encima el delito que se le acusa al actual fiscal general del Estado es un delito que tenía finalidades políticas, de socorrer al PSOE y atacar al principal partido de la oposición. Tiene por objeto la revelación de un secreto profesional, porque la conversación que pueda tener un abogado con la Fiscalía para eventualmente llegar a un acuerdo, eso es secreto profesional. El secreto profesional debe estar absoluta y radicalmente garantizado. Entonces aquí se ha producido algo que ya rompe todos los palos del sombrajo. La fiscal jefe de Madrid tiene que cesar, ser suspendida en sus funciones por estar imputada. ¿Quién le tiene que suspender? El fiscal general. ¿Quién es el fiscal general? El compañero suyo que está imputado. ¿Cómo su inferior jerárquica va a emitir un escrito de acusación acusándole? Pues ha hecho un escrito de acusación exculpándole. Otro verdadero escándalo. Es que la Fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende? En el caso Begoña Gómez, Begoña no tiene una defensa, tiene dos, la suya y la Fiscalía. Porque si bien en los cambios de gobierno se producen alteraciones o modificaciones en los cargos de las principales instituciones de este país, él sí que ha sabido colonizar y sobre todo dirigir la mirada, no a aquellos organismos comunes del cambio de personas en un cambio de gobierno. O sea, él ha dirigido toda su artillería hacia el Poder Judicial. Entonces, si no tenemos una justicia como tal, independiente, etcétera, adiós libertad. Dolores Delgado era fiscal, entonces lo que no se puede permitir es que un fiscal o un juez vaya a la política y luego pretenda regresar. Ahora, la experiencia de Delgado no es la única. Campo, que fue ministro de Justicia y que era juez, ahora es juez del Tribunal Constitucional. Necesita una serie de instrumentos para, si alguien se le va de las manos, se le va de control, poderlo reconducir, y ese es el Tribunal Constitucional. Cándido tiene un sesgo ideológico clarísimo, lo ha tenido toda su vida y ahí está haciendo unas cosas que yo no lo entiendo, porque es un hombre que podía haber pasado a la historia jurídica de España como un gran jurista y va a pasar o está pasando de una forma desastrosa. Si no existiera un Tribunal Constitucional socialista, no podría tener lugar la ley de amnistía. Es verdad que una persona que se arrepiente eficazmente de un delito muy grave, normalmente no va a pedir que se le indulte. ¿Por qué? Porque si de verdad se arrepiente de lo que ha hecho, comprende que debe pagar de alguna manera. Claro, aquí se está indultando a gente
que ni hay propósito de enmienda, ni hay arrepentimiento, ni hay devolución de lo que se han llevado, ni hay colaboración con la justicia. Aquí no hay nada de eso. Aquí simplemente es un regalo porque tú eres de los míos o porque no eres de los míos, pero me interesa el voto de los tuyos. Le da el visto bueno Pedro Sánchez para llevarla al Congreso de los Diputados. Ahí se produce la segunda barbaridad. Sánchez Pérez Castejón Pedro. Sí. Montero Cuadrado María Jesús. Que los diputados de Junts y de Esquerra Republicana no podían votar por conflicto de intereses y porque eran los propios beneficiarios. Votaron y precisamente por esos votos de los diputados de Esquerra y de Junts salió la ley de amnistía. Propera parada, referéndum. Se levanta la sesión y muchísimas gracias a todo el mundo. El fiscal general del Estado que coloca tras no poder meter a Dolores Delgado, imputado. Conde Pumpido en el Constitucional corrigiendo cualquier cosa que le venga mal, incluso echando por tierra sentencias firmes del Tribunal Supremo. La Junta Electoral Central, Indra y Correos para quién sabe si echar mano de un puñadito de votos que le falten en un momento de dificultad. Pero no lo tiene todo. Un puñado de valientes de la sociedad civil representados en las acusaciones populares, la UCO y algunos jueces haciendo su trabajo, están poniendo en jaque su plan maestro. Y eso no lo pueden consentir. El PSOE puede tener un plan muy bien trazado, y un plan de conquista que puede llegar a esclavizar y hacer lacayos a todos. Pero ¿qué es lo que ocurre? Que a veces surgen elementos, el factor humano. Un hombre, un valiente, un grupo de valientes. Bien, y esto es lo que está ocurriendo actualmente con dos elementos claves. La UCO, que ha mantenido pues, un gran rigor a la hora de hacer sus análisis, sus estudios, sus investigaciones, y por otro lado están las acusaciones populares. Los principales casos de corrupción en España han sido denunciados por acusaciones populares. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, según Sánchez? Eliminar las acusaciones populares. Ley Bolaños. Lo que hago es que yo les dejo denunciar, pero no les dejo en la instrucción. Y que la instrucción la lleven a cabo simple y llanamente los fiscales. Con lo cual ya no va a ser el juez. Entonces, si el fiscal no quiere instruir, no se puede montar causa judicial. Los procedimientos se archivarán y se van a sobreseer. Y porque la Fiscalía va a pasar a ser ese juez de instructor del que van a depender la Policía Judicial de la Guardia Civil y la Policía Judicial de la Policía Nacional. Pero otro punto, por si se les escapa algo, pues introducen un cuarto turno dentro de la judicatura con unas pruebas objetivas muy poco objetivas, porque son pruebas subjetivas. Que se va a generar una escuela política judicial, porque va a ser una escuela política judicial, para meter a todos esos jueces que ellos decidan o fiscales que tienen que estar dentro de la carrera. Ya estaría. Que verdaderamente nos convertiríamos en un país totalmente alejado de un sistema democrático. Pero la democracia hoy la sostienen 3 o 4 periodistas, la UCO y un puñado de jueces. Si acaban con eso, olvidaros de democracia. Estaremos no cerca de Venezuela, como se suele decir, estaremos en Venezuela. Otra de las preguntas que nos asaltan viendo todo esto es cómo puede ser posible que nadie le haya parado ante los pies. Parte básica de esa fiscalización del poder la debe asumir la prensa. Y salvo honrosas excepciones de algunos periodistas, el silencio de los otros, de los vendidos, le permitió tener una primera legislatura muy cómoda, donde hacerse con el control de casi todo el aparato del Estado, aunque nos hubieran cerrado en casa 2 veces de manera ilegal. Por mucho y grave que haya hecho, si nadie te lo cuenta, simplemente no existe. Y en ese sentido, los medios de comunicación son fundamentales para un funcionamiento democrático óptimo. La separación de poderes es básica, y no la hay. Los medios de comunicación privados los ha tomado gracias a la catarata de millones que ha repartido en publicidad institucional. Los públicos los ha conquistado al asalto. Vamos a empezar con un enfoque original. Mientras Pablo Iglesias tenía un programa
en la televisión, Hispan Televisión, financiada de Irán como órgano de propaganda en el exterior, hablaba de despolitizar Radio Televisión Española. Es que suena coña, pero es que es así. Intentaron formar un consejo de administración provisional, con gente tan despolitizada como Cristina Fallarás, Ana Pardo de Vera, perfiles de ese típico, apolíticos, ya sabemos. Reclutaron a Rosa María Mateo, que no se enteraba de nada, ella mismo lo dijo, yo estaba en el jardín jugando con mis nietos y me dijeron, oye, ¿quieres venir aquí? Y dije, vale. Se elaboró un plan para prever la posibilidad de que una o varias de las sedes de Radio Televisión Española afrontasen un episodio de contagio importante. Porque la llamaban para 3 meses, se pasó 3 años y ellos tomaron el control. No hay precedente, y eso que todos los gobiernos, todos sin excepción, han controlado la radiotelevisión pública, pero la obscenidad de este gobierno es insuperable. Han hecho con la televisión pública lo que ellos querían, que era colocar a sus creadores de opinión para adoctrinar a la gente, y no es justo lo que se está haciendo con la televisión pública, que es de todos y que pagamos todos, silenciando a los verdaderos profesionales, no dejándoles hablar, amordazándoles y metiéndoles a personas del entretenimiento que lo único que hacen es hacer un retroceso en los medios de comunicación y bajar el nivel intelectual de los espectadores, que en realidad es la población de este país. ¿Qué significa, según su etimología griega, la palabra dinosaurio? Reptil gigante. No es correcto. Eso, lo que no llega al público a través de información, llega a través del entretenimiento. No te dejan tranquilo ni cuando tú te crees que te están hablando de otra cosa. El periodismo en su conjunto está en un momento de profunda crisis, sobre todo económica. ¿Qué es lo que ocurre? Para pagar la nómina en el país necesitan que el gobierno les ponga la manguera. Eso te crea una dependencia, eso es un factor que ha creado una dependencia, primero de los públicos los tomas por asalto y los medio pensionistas pues los compras con la publicidad. Nunca he vivido una situación de control por parte de un gobierno, de un poder ejecutivo, de tantos medios de comunicación con reparto de la publicidad institucional. Siempre que te pones a su mensaje, para contar realmente lo que hay, ya te empiezan a sacar cantares. Cuando surgió lo de Begoña Gómez, nos hicieron un manifiesto en contra de nosotros, porque éramos golpistas. Y mi primer proyecto, el más importante, el que creo que tenemos entre manos como corporación pública, es trabajar para sanar la democracia. 300 millones de euros reparte RTV entre productoras audiovisuales cada año. Ahí está la clave. Cómo se premian con tertulias televisivas en medios afines a personas que apoyan al gobierno, y a los otros se nos intenta silenciar, se nos hace una persecución, se nos intenta restar credibilidad e incluso llegar a vetarnos en los medios en los que ellos tienen mano. ¿Podríamos hacerte una pregunta? ¿Cómo llevas tener que estar defendiendo un gobierno cercado por corrupción? ¿Qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Cómo llevas tener que defender un gobierno cercado por tantos casos de... ¿Pero qué haces? ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Que sí, que no te estoy diciendo nada, pero ¿cómo llevas tener que estar... Se nos está quedando una España preciosa, ¿eh? Y eso, que todavía no hemos entrado a analizar ninguno de los tantísimos casos de corrupción que tienen ahora mismo a Sánchez acorralado. Corrupción. Para la mayoría de los españoles, meter la mano en la caja y llevárselo calentito. Pero no. No solo eso es corrupción. Corrupción es la amnistía. Corrupción es no mandar al ejército a Valencia mientras la gente se ahogaba para perjudicar a tu rival político. Corrupción es hacer lo que te ordene Marruecos, porque quizás pueda tener información lograda gracias a un software israelí que le robó datos a los móviles del presidente, del ministro del Interior y de la pájara de defensa. Corrupción es adoptar medidas dictadas por terceros países o entidades supranacionales a sabiendas de que no es lo mejor para tu nación ni para los ciudadanos a los que te debes. Y como la lista también empieza a ser interminable, vamos a hacerlo fácil y sencillo.
Empezamos con la corrupción en política exterior. Es que sabéis que hoy termina la Vuelta a España. Nuestra vuelta. La Vuelta Ciclista a España. Y vaya por delante nuestro reconocimiento y respeto absoluto a los deportistas. España hoy brilla como ejemplo y como orgullo. Ejemplo ante una comunidad internacional donde ve cómo España da un paso al frente. Así que vivan los derechos humanos y viva el pueblo español. Digámoslo con orgullo y con ejemplo, que es lo que somos ante el mundo. Si a ti quienes te felicitan se llaman Hamás, se llaman los talibanes y se llama Maduro, pues te lo tienes que hacer mirar. Lo más grave es la corrupción de los líderes por parte de potencias internacionales. Eso elimina el concepto de soberanía. Antonio Hernando, del secretario de Estado de Telecomunicaciones, a las órdenes de Óscar López. Óscar López es un hombre de Pepiño Blanco. Pepiño Blanco es el consejero delegado de Acento. En un momento, además, en el que la Unión Europea está intentando vetar el acceso de Huawei a sus redes de 5G por una cuestión de seguridad, estamos hablando de seguridad militar también, y nombran a este señor secretario de Estado. La vicepresidenta de Huawei España era Tisa James, que es la pareja de José Manuel Álvarez. ¿Sabéis dónde está Tisa James? De consejera de Hispasat. Reitero, seguridad militar. Que es un factor constante que no se puede olvidar. Se están forrando. Y ahí se están forrando los actuales y los que gobernaron en tiempo de Zapatero. Desde el año 2015, el Departamento de Seguridad de Moncloa recomienda que todos los transportes y la movilidad de quien ostenta la presidencia del gobierno se hagan por medios aéreos. Entonces los viajes a Dominicana no son ajenos a que Caracas está a 40 minutos de Santo Domingo en avión. Es la isla, el paraíso fiscal, donde hay todavía secreto bancario, donde es muy complicado investigar sin órdenes judiciales, porque es una incógnita todos los vuelos del Falcon que han llegado hasta allí, todas las escalas que han hecho dirigentes del Partido Socialista, como José Luis Rodríguez Zapatero. Cuando yo llego a República Dominicana, lo que me encuentro ahí, aparte de encontrarme a todos los condenados del caso Malaya que están haciendo inversiones ahí después de haber salido de la cárcel y tal, pues yo ahí también lo que me encuentro es a José Bono, a concejales, a diputados del Partido Socialista, a Felipe González, a gente que le han dado la nacionalidad, los gobiernos de ahí, dirigentes españoles. Eso a mí me consta que José Luis Ábalos quería jubilarse en República Dominicana. La fortuna que ha acumulado alguien como Pepe Blanco, como Pepiño Blanco, la que está acumulando alguien como Zapatero o la que tiene Bono, solo es explicable por el sistema este de comisiones, de mordidas en mercados exteriores. Es decir, y dentro de los suministradores de dinero ha sido clave el sanguinario, el torturador, el dictatorial régimen chavista. En cuanto firmen con la petrolera de uno, ¿vale? La mitad es tuyo, al mes. Firman un contrato para suministrar, ¿vale? Un petrolero, ¿vale? Todos los meses llevando bruto, ¿vale? Yo entiendo que el tema de las putas es muy divertido para el lector que quiere entretenerse, pero aquí lo relevante es lo que se desliza de cuestiones como que Koldo le diga a Ábalos que hay una petrolera venezolana que está dispuesta a pagar $500.000 de euros en comisiones. Lo grave es PDVSA, lo grave es que hace el Grupo de Puebla, como se ha ido introduciendo poco a poco en España. Eso lo que requiere es un debilitamiento de las instituciones, adaptar la legislación nacional a los intereses de Puebla para que aquí se puedan hacer sus negocios de una forma bastante fluida. Y los negocios son con petróleo a cambio de comisiones, con el narcotráfico y con el comercio de metales preciosos.
¿Cuándo tuvo conocimiento de la llegada de la señora Delcy Rodríguez al aeropuerto de Barajas y a través de quién la tuvo? Yo no tuve conocimiento de la llegada de la señora Delcy al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. ¿Por qué no se ha hecho un informe del servicio de aduana del equipaje que llevaban los pasajeros de ese avión? O si se ha hecho algo, ¿sabe usted si se ha hecho algún informe al respecto? Lo desconozco porque AENA, como gestor aeroportuario, no tiene ningún tipo de competencia en cuanto al control de fronteras ni al control de aduanas. ¿Quién lo tiene? El control de fronteras y el control de aduanas es competencia del Ministerio del Interior, en el caso del control de fronteras a través de la Policía Nacional y en el caso de las aduanas a través de la Guardia Civil. Esa es la clave, y a partir de ahí ellos tejen un sistema de influencias políticas basada en un falso populismo que realmente permea en sociedades que están muy deprimidas económicamente. En la España de 2008 permeó que te cagas. Cuando la vicepresidenta de Maduro, Delcy Rodríguez, aterriza en su avión privado en la terminal del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, alguien despierta en el gobierno de España, llama a José Luis Ábalos y le dice: esta señora tiene sanciones, esta señora no puede pisar territorio español. Ábalos ya había organizado esto, Aldama estaba presionando y Aldama se va a buscarle en su coche, en un Q7, a Ábalos y a Koldo, y se plantan en la terminal ejecutiva de Barajas, que Fernando Lázaro publicó las fotos de esta señora pisando suelo español cuando no podía, cuando nos íbamos a meter en un problema de política exterior con la Unión Europea, que es a quien nos debemos y no nos debemos a Venezuela. Y la llevaron a una sala de la terminal ejecutiva con la connivencia de guardias civiles, de policías que trabajaban ahí, de policías que han sido premiados. Y esto se conecta a la causa de Begoña Gómez, porque Begoña Gómez y Víctor de Aldama tienen un nexo en común, que es Javier Hidalgo, hijo de Pepe Hidalgo, presidente de Europa, y que ahora mismo controla la compañía de aquella manera. Entonces, Air Europa, durante la etapa de Ábalos, tiene graves problemas. La compañía, la aerolínea española, iba a tener que despedir a toda la plantilla, había que rescatarla y la tenía que rescatar la SEPI, es decir, el gobierno. Gracias a Begoña Gómez, gracias a la intermediación de Víctor de Aldama, al que llegan a hacer consejero de Air Europa, gracias a que Javier Hidalgo coloca en Guacalúa, que es un chiringuito que monta la aerolínea para colocar a Begoña, como le da trabajo a Begoña Gómez, pues al final Air Europa termina siendo rescatada. Air Europa tenía una deuda con Venezuela y que esa deuda se la han encontrado lingotes de oro en contratos de Delcy Rodríguez con Víctor de Aldama, pues ahí se conectan las tres. Se le está olvidando hablar inglés y francés porque Delcy se ha convertido en una estrella de la televisión y del cine español. Delcy Gay se llama la novela de Delcy en España, la mujer más famosa de España, Delcy Rodríguez. El futuro de España depende de Delcy. Las maletas de Delcy, aquella no os acordabais, ¿eh? Es lo que tiene tapar un escándalo con otro mayor. Cuando estéis viendo este documental, posiblemente el escándalo de turno será el que España le haya contratado las vigilancias policiales y judiciales a Huawei y que Estados Unidos nos haya tirado de las orejas o algo peor. Porque la realidad de la política exterior española durante estos 7 años es el acercamiento de Sánchez a Hamás, a Hezbollah, al régimen iraní y a la Venezuela de Maduro. Para el servilismo con Mohamed VI y la viral pregunta de qué le debe el PSOE a Marruecos, igual alguna decisión inexplicable de Marlaska podría tener la respuesta. Porque la corrupción en el Ministerio del Interior también tiene sus cositas. Grande Marlaska es un tipo que tenía mucha imagen como juez, porque cualquier juez de la Audiencia Nacional en España tiene una imagen muy elevada debido a los temas que trata la Audiencia Nacional. Realmente conocerle le conocimos cuando apareció en política. ¿Y la realidad que nos escupe a la cara? Pues el mayor incremento de la criminalidad violenta de toda la democracia. En homicidios, en agresiones sexuales a mujeres sobre todo, que es el crimen violento que más ha crecido de toda la democracia. Cuando intentan arrancarnos la vocación. E intentan arrancarla cuando un desalmado sobrepasa con su lancha de mayor potencia a la barquichuela de 6 guardias civiles. Cuando los narcos embisten sin miramientos el Z de otros compañeros que les impiden la huida. Cuando un hombre o mujer intenta abrir la cabeza con un hacha a un policía, o con un cuchillo, o un palo, o agredirle, o escupirle, y no pasa nada. Más bien, se idea la forma de quitarnos más autoridad todavía para dársela al criminal. No sea que ellos también se enfaden. Marlaska tenía
lo que parece lógico en el Ministerio del Interior es nombrar a gente que sepa de qué va el Ministerio del Interior y la policía. Y el gobierno le coloca una secretaria de Estado que viene del Ministerio de Igualdad. Mi compromiso personal y político está tejido con el hilo de la justicia social. Sin justicia social no es posible la igualdad y sin igualdad no es posible una sociedad verdaderamente democrática. La igualdad para las mujeres es todavía un horizonte por alcanzar. Y para alcanzar la igualdad y la libertad de las mujeres necesitamos garantizar la seguridad de una vida sin violencia. Sabe del Ministerio del Interior lo mismo que yo de energía atómica, cero. Ahora se ha cargado ya, a la UDEF se la ha cargado ya el ministro, Grande Marlaska. La anterior, digamos, gran unidad investigadora, que era la UDEF, tocó a Pujol, que era un tipo muy poderoso en aquel momento, que condicionaba gobiernos no solo en Cataluña, también en nacional. Entonces las élites de poder político se dieron cuenta, si toca a este, nos puede tocar a todos. Si hay peligro, hay que cercenarlo. Cercenaron y ocuparon la UDEF. ¿Tú has vuelto a oír hablar de la UDEF? Nunca, ¿verdad? Bueno. Tenemos un país que parece gobernado por la CUP, o gobernado por Podemos, o incluso por algún partido más a la izquierda de Podemos. La Policía Nacional y la Guardia Civil a día de hoy en Cataluña son anecdóticas. Es decir, no se respetan a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. No tienen la dotación económica que deberían tener para investigar, no tienen los recursos, no tienen incluso el material necesario para actuar en la calle. Se les da órdenes en manifestaciones específicas de actuar en una u otra dirección y no siguiendo criterios técnicos, sino siguiendo criterios políticos. ¡Pegáis mujeres! ¡Pegáis mujeres! ¡Habéis pegado a una mujer! ¿Por qué se desmantela Oconsur? Oconsur es la primera unidad antidroga europea que estaba venciendo al narco. Nosotros teníamos un método tradicional de enfrentarnos al narco, que es que los políticos cada 6 meses preparan una macrooperación, te incautan 50 toneladas, por el otro lado están entrando 500, ¿vale? Pero ellos ya tienen una rueda de prensa, unas estadísticas, el delegado del gobierno, el director general, el ministro, las medallas que se reparten, los mandos policiales que reciben esas medallas porque han estado al frente de las operaciones. Al final es un negocio redondo, no hay mucho riesgo, no hay mucho coste, solo hay recompensa política. 10, 12 detenidos, petaqueros, lancheros, ayudantes. Pero yo creía que no sabíamos que eran ustedes. Perdonadnos, por favor. Si soy policía no tenemos ningún problema. Los verdaderos narcos, en sus apartamentos de París y en sus chalets de Miami, se reían de nosotros. Y aparece Oconsur. Dicen, no, esto no se hace así. Aquí hay que ir por los delitos conexos, hay que ir por dónde acaba el dinero, hay que seguir el rastro de la capacidad económica de esta gente y hay que llegar a la cabeza de la hidra. Esto nos va a llevar años, pero vamos a poder conseguirlo. Empezaba a tener resultados. Y cuando estábamos a punto de llegar a la cabeza de la hidra, llegó Marlaska y disolvió la unidad. Cómo se cargó Oconsur con un problema tan formidable como es el problema del narco en la línea y Algeciras y alrededores. Es una decisión insólita, pero es que todo es insólito en relación con esta gente. Porque es evidente que lo hace a conciencia, pero sabe el coste en imagen que supone para él. Entonces, para revertir ese coste, Marlaska se va a Cádiz y nos vende el cuarto plan contra el narco. Da una rueda de prensa, dice que estamos ganando la batalla, dice que tenemos medios materiales suficientes y personal humano suficiente. Al día siguiente de esto, aparecen narcos haciendo trompos en el puerto de Barbate. Era reírse del ministro, no se podía consentir, evidentemente. Y entonces es cuando empieza esta cadena de decisiones, que siempre nace en el nivel político, que acaba en un coronel, en un general que llama a los funcionarios, compañeros que están en el propio puerto, y les dice aquello de salid ahí y haced lo que podáis, a tipos que habían jurado servir hasta morir.
Misma. ¿Esta es la Guardia Civil con esa lancha? Con esa mierda, por lo que tienen, claro, lo que tienen aquí. ¿Qué tienen? No tienen otra cosa. O sea, que le vale, que le vale, que le vale. Hostia. Si te matan a 2 guardias civiles, te los hacen picadillo en Barbate, tú esperas una reacción, primero, mucho más honorable de la Guardia Civil. Hay una asumida responsabilidad ninguna. La única que tuvo huevos en toda esa historia fue la viuda de uno de los asesinados, la única. Más ella que todo el cuerpo junto. Tiene aquí un cachondeo de esta lancha de mentira. ¡Dispara la Piolín! ¡Dispara la Piolín! Mira, lo comió. Se estaban riendo de ellos. Se estaban creando oleaje con sus motores alrededor suyo para reírse de ellos. Pues si no teníamos capacidad de abordar, disuadir o detener, ¿qué hicimos ahí dentro? Allí salimos a proteger el discurso del ministro. Salimos a proteger el discurso político del día anterior. Eso fue lo único que salimos a hacer allí. Algo muy ligado a Interior son sus cloacas. Y en esta función hizo su aparición estelar no hace tanto Leire Díez. Otra que se os había olvidado seguro, pero a nosotros no. Una señora a la que ponen en Correos y que ya fue señalada como posible amañadora de elecciones. Pero es que además, Leire se dedicaba, según sus propias palabras, a buscar información de los jueces y los responsables de la UCO que estaban instruyendo las causas contra Begoña y el hermanísimo, para así poder desacreditarlos, extorsionarlos o algo peor. Pero espérate, porque hay más. Leire entregó en Ferraz un pendrive que, repito, según ella misma, contenía los vídeos grabados en la sauna Adán del suegro de Pedro Sánchez. ¿Dónde acabará ese pendrive? A saber. Leire, también imputada. ¿Empezamos ya, queréis? Empezamos ya, todos. Leire va cada semana a la sede de Ferraz a reunirse, a tener reuniones con el Partido Socialista para proporcionarle la información que ya ha ido recabando durante toda la semana. Incluso ha llegado a viajar fuera de Madrid para intentar obtener información sobre los jueces que investigaban al entorno del presidente del gobierno, los jueces que investigaban al Partido Socialista, e incluso ha tratado de recabar información sobre altos cargos y mandos de la Guardia Civil que investigaban la corrupción del PSOE, como el coronel Antonio Balas, que jamás debería haber perdido el anonimato, ya lo quería muerto, como otras personas que también han investigado esta corrupción. Esas grabaciones en efecto son para extorsionar a jueces que están investigando casos de corrupción del PSOE, pero también sirven para extorsionar al propio PSOE. ¿Por qué? Sin entrar a dar nombres y detalles, pero hay algún empresario que tiene causas abiertas en la Audiencia Nacional. Entonces hay sospechas de que tuviera grabaciones incriminatorias del PSOE, y lo que podría querer es que el PSOE logre parar esas causas, bien, y a cambio él no hace públicas esas grabaciones. Pero Sánchez siempre se ha jactado de que el PP había llegado al poder a través de las cloacas, a través de las grabaciones del comisario Villarejo, de que existía una policía patriótica. Eso también es un discurso que asumió mucho Podemos, que difundía bulos sobre ellos. Con el Partido Popular vivimos unas cloacas que eran igual de horrorosas, igual de insoportables, pero que eran de una cuestión interna. Ahora se están utilizando los resortes del Estado para ir contra la oposición. Son cosas completamente distintas. Y no solo contra la oposición, porque también se ha ido contra los socios. Es decir, ahora estamos viendo prácticas más similares a las de países como Venezuela o Rusia que a las de un país democrático. Y con eso no estoy acusando a nadie, es un hecho. Ese tipo de fontaneros te pueden destrozar un país, te lo minan por dentro. ¿Por qué? Porque al final la capacidad que tienen de coaccionar a instituciones que son de cierta relevancia y a personas que ocupan cargos en la administración, en la cúspide de pirámide de la administración, que toman decisiones que afectan a la vida común de todos los españoles, es muy alta. Y el problema de España hoy en día es que no hay Estado. No existe el Estado, solo hay gobierno. Yo le digo lo que mi paisano, Séneca le dijo a Nerón,
El poder que tienen sobre mí es el miedo que yo les tenga. Yo no les tengo miedo. Villarejo no es la excepción, Villarejo es la punta de lanza del modelo. No hay un Villarejo. Villarejo se ha hecho famoso por lo que se ha hecho famoso. Hay muchos Villarejos. Este tipo de operaciones de fontanería, que los americanos llaman Black Ops, se han hecho toda la vida y por todos los gobiernos. Pero los americanos, cuando hacen Black Ops, ponen a gente de nivel. Este gobierno ha puesto una Charo a hacer esas Black Ops. Ni me van a intimidar, ni voy a renunciar a mis convicciones. Excalibur no está solo, Excalibur no está solo, Excalibur no está solo, Excalibur no está solo. Venga, que ya vamos con lo que estabais esperando, lo más reciente. Putas, farlopa, dinero, muchísimo dinero, tráfico de influencias, la corrupción de toda la vida, la de todos los gobiernos. Bueno, lo de las putas y la farlopa es marca PSOE, pero ya me entendéis. En los 2 últimos años se han ido instruyendo varias causas judiciales que trascienden de Sánchez y que tienen como protagonistas a muchos miembros del Partido Socialista. Vamos a empezar por el principio, por los suyos, David y Begoña. Porque todo esto tiene un objetivo político evidente. Solo tienen que fijarse en la lista de denunciantes. Y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas. A Begoña Gómez se la nombra catedrática de una cátedra extraordinaria sin tener título habilitante ninguno, en el sentido que no es ni siquiera licenciada. La han nombrado catedrática de la Universidad Complutense gracias a quien es su marido, porque ella recibe en Moncloa al rector de la universidad. Financia esa cátedra a través de grandes empresas a las que llega por ser la esposa de Pedro Sánchez. Bueno, pues ahí hay tráfico de influencias, si pudiera haber algún tipo de prevaricación o irregularidad en el nombramiento, pero a continuación, con esos medios económicos, se acuerda, bien, bueno, pues elaborar un software, un programa informático. Se hace con un contrato también público, saca licitación 60.000 euros para financiar este software. Y ese programa informático que han elaborado estas empresas en acuerdos firmados con la Universidad Complutense, bien, se lo inscribe Begoña Gómez a su propio nombre, es decir, puede haber apropiación indebida. También consigue contratos en Air Europa, aerolínea descartada por el gobierno. También consigue que se le coloque en el Instituto de Empresa en un puesto privilegiado. El Instituto de Empresa es una universidad privada, pero que pues tiene muchos lazos con el poder. I'm Begoña Gómez, I'm Director of the Africa Center, where we want to collaborate with the new generation. Holding a view to giving them opportunities, we will allow them to become more sustainable. ¿El presidente tuvo conocimiento de lo que hacía su mujer o no? Esta es la cuestión fundamental. Si tuvo conocimiento, participó. Y la pregunta es, ¿alguien se piensa que el presidente del gobierno no sabía lo que hacía su mujer en Moncloa? Una estrategia de impacto social y medioambiental integrada en la estrategia de negocio de forma eficiente y eficaz. El presidente del gobierno tiene un hermano que se llama David Sánchez, que es músico, que llega a España y que misteriosamente no lo decimos nosotros, sino que lo dice la juez. En la Diputación de Badajoz, controlada por el PSOE, le crea un puesto ad hoc para ser el jefe de la Oficina de Artes Escénicas, un puesto de nueva creación, remunerado como alto cargo con 46.000 euros anuales, y este señor accede a este puesto, cobra, pero no va a trabajar. Y David, ¿me puede usted explicar, por favor, porque ayer nadie pudo hacer lo que es la Oficina de Artes Escénicas? Disculpe. La Oficina de Artes Escénicas. Sí. ¿Qué es? Ni tiene despacho, ni tiene ordenador. La gente, sus compañeros no le ven. Él dice que hace trabajo telemático, sin embargo, muchas veces está fuera de España. Incluso reside en el Bas, reside en Portugal, un pueblo que está a 15 minutos de Badajoz. Bueno, pero más allá aún, pues tiene un amigo. Ese amigo es asesor en la Moncloa y decide que él quiere llevarse a su amigo a Badajoz, y como quiere llevarse a su amigo a Badajoz, se organiza también un procedimiento para adjudicarle una plaza, y este es Luis María Carrero Pérez. Esta investigación también ha derivado en la imputación del expresidente de la Diputación, de Gallardo. Este señor está intentando burlar a la justicia. Lo que hace cuando le propone la juez para ir a juicio es aforarse, es meterse dentro del partido, obligando a otros diputados a renunciar a su acta para él protegerse judicialmente. Por cierto,
Vamos a regenerar también la vida política de este país. ¿Sabéis qué vamos a aprobar el próximo viernes en el Consejo de Ministros? Vamos a aprobar la reforma constitucional para acabar con los aforamientos. Alucinante cómo Sánchez es capaz de mover todos los hilos. La historia sería que el señor Google, el señor Indra y el señor Telefónica deciden, sin mediar presión, recomendación o prebenda de Moncloa, diseñar un software para una cátedra que consiguió Begoña de la Complutense sin tener titulación. No sé, suena a estafa privó. Y al hermano también. Llega a trabajar, bueno, trabajar igual no, llega a cobrar de la Diputación de Badajoz sin aptitudes para el cargo que le dan. Y cuando les pillan, el presidente de la Diputación que le da ese cargo se salta a tropecientos que estaban antes que él para entrar en el gobierno regional y así poder aforarse. A mí me lo van a tener que explicar muy despacito eso de que Sánchez no sabía nada. Como hay que explicar muy despacito todo el chorreo de corrupción que viene a continuación. El Tito Berni, el caso mediador ya es, no se sabe nada, ha quedado como algo lejano, ¿no? No ha llegado a donde tenía que llegar, se ha quedado en un escalón intermedio y entonces es como, bueno, el Tito Berni pues era uno que pasaba por ahí. Hombre, no. Es un diputado que se llama Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, diputado del Congreso, el cual empieza pues, a consumir prostitución, cocaína, empieza a darle contratos públicos a personas de su entorno, se hace con un guardia civil, el general Espinosa Fuentes, que le ayuda también a adjudicarse estos contratos, al cual le soborna. Bueno, el Tito Berni ha acabado con un caja fuerte del inspector jefe que investiga, donde al parecer se le roban las pruebas de la comisaría y donde se le va a interponer una pena de 1 año. ¿Quién ha descapitalizado la UDEF? Si lo hubiera llevado a la Guardia Civil y no se hubieran perdido las pruebas, ¿se le estaría ahora mismo procesando por 1 año o por 10? El famoso caso Koldo se inicia en el Juzgado Central de Instrucción número 2. ¿Y qué consiste? Pues lo mismo, muy sencillo, ahí lo que hay es mucho dinero por medio, en tanto en cuanto en la época de la pandemia, bueno, pues se necesita comprar mascarillas o luego los test famosos PCRs y entonces hay una serie de empresas al que se les van adjudicando por parte de la administración, de diferentes sectores de la administración, compras, concursos, bien, a cambio de mordidas, bueno, pues de unas cantidades económicas muy fuertes. De ese asunto se deriva otro, que es el caso Ábalos, que está en el Supremo. ¿Por qué? Porque al final se ve la implicación de Ábalos en todo este negocio de las mascarillas y el Tribunal Supremo pues inicia una serie de investigaciones, bueno, con colaboración lógicamente de la UCO, y de ahí se desprende muchísimo más, pues que tenía amigas, bueno, pues que metía en la administración, se le hacían contratos, no iban a trabajar, pero claro, se empieza a ver, bueno, pues que cobra en chalés, o que cobra en pisos, o que cobra de diferentes maneras. Y de ahí se va liando la investigación y se ve que ya también participan en adjudicaciones de obras. Y por ese medio de adjudicaciones de obras, pues aparece otro, el que sucedió a Ábalos en la Secretaría General del Partido Socialista, que es Santos Cerdán. Pues Santos Cerdán también cobraba comisiones por adjudicaciones de obras. Hoy voy a hablar de Super Santos Cerdán. Es una persona que me ha acompañado desde siempre, tiene toda mi confianza y es uno de mis más estrechos colaboradores. Los secretarios generales provinciales, los secretarios generales y tal, con el único que pueden hablar para poder decirle algo a Pedro es Santos. Es verdad que hace lo que le manda Pedro, punto. Muchas gracias. Ya está. Aldama. Explica. En todos estos procedimientos, bueno, pues por medio anda Aldama, anda por medio el rescate de Europa, porque es que el rescate de Europa aparece tangencialmente en el asunto de Begoña, porque Begoña empieza su relación a través con la Complutense, primero pasa por Bacalúa, donde está Hidalgo, bien, pero es que el rescate de Europa también es el famoso oro de Delcy, pero también está en las mascarillas. Víctor Aldama va el pasado de diciembre al Tribunal Supremo y entrega un papelito
en el que figuran una serie de concesiones de obra pública en la que presuntamente se habían repartido comisiones a través de contratistas que pertenecían a diferentes territorios que estaban controlados por diferentes personas dentro del PSOE, a las que presuntamente les correspondían unas comisiones en función del territorio en el que se entregaran. Víctor de Aldama se coló hasta la última oficina del Ministerio de Transporte. Víctor de Aldama también ha habido fotos en las que hay fotos que se han publicado en el Confidencial en el que estaba en calle Ferraz. Víctor de Aldama fue el que les ayudó a que llegara Delcy Rodríguez a España. La UCO ha encontrado documentación de Víctor de Aldama en la que aparentemente habría colaborado en mover unas decenas de barras de oro desde Caracas hasta Moscú pasando por Zambia. Eso lo que significa es el régimen venezolano necesita capital, Delcy necesita cobrar su dinerito, hace falta un intermediario y Moscú necesita oro. Víctor de Aldama estuvo en prisión provisional dentro de la famosa trama de los hidrocarburos. La trama de los hidrocarburos, entre otras cosas, implicó la creación de múltiples empresas dentro de España. En principio sospecha la UCO y todo presuntamente, reitero, para mover el dinero que se ingresaba de esa forma que era trucha. Estos tenían testaferros. Hay empresas en las que se ha demostrado que estaban asociados con personas, entre ellos el que negoció la compra del famoso chalet en la Alcaidesa donde se quedaba José Luis Ábalos. Esa persona que lo negoció había sido chofer de Pedro Sánchez en las elecciones primarias de 2017. Víctor de Aldama, que había estado contratado también por Huawei para ser uno de los representantes en España, también había sido contratado por Europa en un rescate con dinero público. Este era asesor, es decir, esta labor es legal, le había contratado a la compañía, en un rescate en el que se ha demostrado que tuvo un papel activo Begoña Gómez también. Víctor de Aldama ha llegado a decir en televisión que a José Luis Rodríguez Zapatero había estado en su jet para moverse entre República Dominicana y aparentemente Caracas. Creo que se ven bastante bien las conexiones, ¿no? Caso de hidrocarburos, que está en el juzgado central número 5, hay acto huir, además, son varias las acusaciones populares, llevamos la defensa de todas las acusaciones populares. ¿Qué es lo que sucede ahí? Otro tanto de lo mismo, anda mucho dinero por medio. ¿Por qué mucho dinero por medio? Porque la venta de hidrocarburos da muchos beneficios al no ingresar el IVA. Pero claro, los hidrocarburos inician porque consiguen una licencia de los ministerios de turno y esa licencia, pues hay serias sospechas de que se ha conseguido por amiguismo político, por pago de comisiones, pero es que en ese procedimiento, tanto en ese de hidrocarburos como en el caso Coldo, también aparece por ahí tangencialmente que hay una señora, Pano, que lleva dinero en efectivo a Ferraz. Luego ahí puede haber financiación ilegal, bien, del PSOE, o hay sospechas. Esas sospechas se afirman aún más o reafirman en el Tribunal Supremo, la causa Ábalos, que ya ha dejado de ser la causa Ábalos para ser la causa PSOE. Ha llegado el momento de recapitular e intentar explicar tremenda trama. Todo, por supuesto, presuntamente, que en esta casa somos muy de la presunción de inocencia. Un tipo que sale de la nada y que no tiene ningún mérito significativo, se casa con una muchacha cuya familia vive de prostíbulos y saunas gays. Saunas en las que Villarejo y el Gordo grababan a personajes influyentes para extorsionarlos. Con este currículum logra tocar moqueta 3 veces por sustitución de un cargo electo y llega a la Secretaría General del Partido Socialista tras unas primarias que arrojan dudas sobre su limpieza. Pero ojo, que lo echan a patadas en 2016 y aún así consigue volver en otras primarias todavía más manchadas que las primeras, tras un viaje que nadie sabe quién financió en un Peugeot 407 lleno de mangantes. Como a Moncloa llega gracias a una moción de censura cuando su fuerza parlamentaria eran de 85 míseros diputados, necesita los apoyos de etarras, independentistas fugados y aquellos que, según él, no le dejarían dormir tranquilo. Y desde el minuto 1 pone el aparato del Estado a sus pies, colocando a gente del partido en los más altos cargos de poder. La justicia, medios de comunicación, Ministerio del Interior, Exteriores, todo a su servicio. Y todo está conectado. Todo. Desde justicia se asegura los indultos, sacar adelante leyes aberrantes y silenciar a cualquiera que ose oponerse a su persona.
Los medios de comunicación solo hablarán de lo bueno que es y lo inmensamente mala que es la mega ultra turboderecha. Desde Interior podrá reprimir cualquier protesta y, sobre todo, controlar a la policía, que debería investigar ciertos delitos que puedan tener como protagonista a él, a los suyos o a sus socios, tanto españoles como extranjeros. Exterior también tiene su importancia capital. China y Huawei, Marruecos o la posición entre Irán e Israel no son nada comparado con lo que nos llega de Venezuela de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero. Pero es que también habría una relación entre Delcy Rodríguez, las maletas y el rescate de Air Europa, por la posible intermediación de Begoña con su muy amigo Javier Hidalgo. Todo esto lo cuenta Víctor de Aldama, que verdaderamente es el perejil de todas las salsas y que también nos está empezando a contar el caso Hidrocarburos, una de las mayores tramas de corrupción de la historia de Europa. Y a donde no llega el aparato del Estado, aparecen los tentáculos de las cloacas. Leire Díez se encargaba de buscar información para hundir a los jueces y guardias civiles de la UCO que le estaban haciendo la puñeta, entregando, según ella, un pendrive a Cerdán con las grabaciones de las saunas para que fuese puesto en conocimiento de Fiscalía, que también controla él. Pero es que además, Leire tuvo un alto cargo en Correos, que si lo unimos al control de la Junta Electoral Central e Indra y los antecedentes de las últimas primarias del PSOE, pues eso, que si anda como un pato, es blanco y hace cuac. Y por último está lo chusco y el robo a paladas. Desde Ferraz, Ábalos y Cerdán controlaban el partido e intermediaban en muchas adjudicaciones de contratos y obra pública, con el aderezo de las putas, las amigas colocadas en organismos públicos y la cocaína. Siempre aparece cocaína. La cabeza en toda esta inmensa trama de corrupción parece que está clara. O no, según algunos, porque empieza a aparecer el nombre de José Luis Rodríguez Zapatero por todas partes. Pero también el de Bono, el de Pepe Blanco, Acento. La cuestión es que aquí hay demasiada gente metida como para señalar solo un nombre. ¿Sánchez o Zapatero? ¿Zapatero o Sánchez? Da igual quién sea el número uno. Es el número uno de algo. ¿Y ese algo qué es? ¿Es el sanchismo un síntoma de un mal mayor que se llama el PSOE? Sí, ya tenemos que convenir que sí. Me parece triste cómo percibo en la calle que todo el mundo de lo que habla es de las putas de Ábalos, ¿no? Porque es verdad que cosas de la vida parece Torrente. Ábalos, que nació en un pueblo que se llama Torrente. Pero a mí eso me parece, siendo repugnante, no me parece lo nuclear del asunto. Lo nuclear es la corrupción política y la corrupción económica. Viendo la corrupción tentacular, el desmoronamiento moral, el asalto a las instituciones, yo creo que el problema, más allá de Sánchez, es el PSOE. O sea, Sánchez no es explicable sin este PSOE y esto solo se arregla si nos deshacemos del PSOE. Aquí lo que queremos es hablar de la corrupción del PSOE. Es que la corrupción del PSOE es una corrupción moral. El sanchismo es el PSOE de toda la vida, pero adaptado al líder del momento, ¿no? Como en la época de González, el socialismo terminó en el felipismo. Es lo de toda la vida. Felipe González también tiene la nacionalidad dominicana, ¿no? Lo que pasa desde Filesa hasta ahora es ir subiendo y un escalando de corrupción, habiendo aprendido muchos años de cómo tienen que hacerlo. El sistema político es un organismo y como cualquier organismo hay un principio pues, que te lleva a defender tu propia vida, es el organismo de propia defensa. Bien, entonces ¿qué pasa? Que este organismo va a tener a defenderse, claro. Esto se funda en que existan una alternancia en el poder o una ficción de alternancia, porque luego muchas veces en lo esencial no hay, en lo esencial no hay alternancia ninguna. Entonces, claro, ¿va a haber una persecución real de la financiación ilegal del PSOE que haría caer el sistema? ¿O se va a llegar a Pedro Sánchez abandona de aquí para dar apariencia de que este sistema funciona? Porque es que si tú sigues así, al final no va a quedar más remedio, bien, que seguir para adelante y claro, aquí pueden pasar muchas cosas. Lo del PSOE bueno es como lo de la quiebra del Deutsche Bank, lo de too big to fall.
Parece que como es un partido tan institucional, hay miedo a que caiga y se le intenta salvar con esos mensajes. Grecia siguió adelante con el PASOK, o Francia sigue adelante con el Partido Socialista reducido a la mínima expresión. A mí siempre me hacen sospechar esos mensajes del PSOE bueno. Viendo la historia del PSOE, pregunto, ¿dónde está el PSOE bueno? O sea, cuando se habla del Partido Socialista, ellos te hablan, honradez, no sé qué. Bueno, la historia del Partido Socialista es una historia bastante negra. Desde el año 34, no me voy a extender, hasta nuestros días. Es una historia que ha estado salpicada de sangre, que ha estado salpicada de muerte y que ha estado salpicada de corrupción. ¿Cabe la posibilidad de ilegalización del PSOE? Yo pediría la ilegalización del Partido Socialista. Han metido la mano en la caja desde que son partido, tienen una historia criminal a sus espaldas que empiezan a principios del siglo pasado, que tiene golpes de Estado, que tiene mucha sangre vertida, que tiene incluso en periodos de gobierno democráticos o supuestamente democráticos como el republicano, persecuciones que acababan con la vida de personas por pensar diferente o simplemente por ser religiosos. Tiene 40 años de silencio absoluto por cobardía, que son los 40 años de la dictadura franquista, donde ni se les esperaba, y luego de repente reaparecen en la democracia, elevados por todas las élites económicas de este país, para anunciarnos un mundo nuevo. Mira, que vayan a engañar a su padre. El PSOE es pura degradación moral, que va seguida generalmente de degradación económica y desde luego de un escenario cultural que nos aboca a un mundo muy difícil de aceptar, porque es un mundo que choca frontalmente contra todo aquello que construimos para convertirnos en la civilización más libre y próspera que ha conocido la humanidad.